El Evangelio de hoy nos dice que los discípulos están encerrados y nos dice también que están encerrados por miedo a los judíos. Ellos han visto lo que le pasó a Jesús, la manera tan atroz que sufrió Jesús y la manera, sobre todo la manera en que murió crucificado, que era la peor manera de morir en el tiempo de Jesús. Era la pena para los criminales, los esclavos solamente. Por ejemplo, un ciudadano romano nunca podía morir crucificado, pues era para lo más bajo esa clase de muerte. Entonces, cuando ellos ven lo que le pasó a Jesús, tienen miedo, porque lo que le pasó a Jesús les puede pasar también a ellos. Y por eso la manera en que terminó todo, la manera tan trágica en que se terminó todo, pues están confundidos. Tienen remordimiento de conciencia porque abandonaron al Señor en el momento más difícil de su vida, lo dejaron solo. Entonces todos estos sentimientos de culpa, de miedo, están sobre ellos y están encerrados en aquel lugar. Todo parece que terminó en la muerte de Jesús. Entonces Jesús nos dice que se presenta en medio de ellos. No nos dice que se apareció en medio de ellos, sino que se presenta en medio de ellos. Y entonces lo primero que Jesús hace es que les da el saludo de la paz. La paz esté con ustedes. El signo de la paz es lo que Jesús quiere transmitirle a sus discípulos. Él no quiere que estén tristes, preocupados, cabizbajos, sino que Él está vivo en medio de ellos. Y entonces esa es la razón de su paz, de que Jesús no los ha dejado, que Jesús está allí con ellos, en medio de ellos, y que Jesús está vivo. Y entonces nos dice que el Evangelio que los discípulos vieron al Señor, pero el ver al Señor no es la manera material que nosotros conocemos, sino el ver de los discípulos es un ver más allá de lo material. Es decir, contemplan a Jesús resucitado. Saben cómo paró la vida de aquel que la donó completamente. Pueden ver cómo terminó la vida de aquel que la donó plenamente. No terminó en la muerte, sino que terminó en la vida. Entonces es lo que pueden ver. Por eso nos dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces ellos son capaces de ver de que si Jesús ha donado su vida plenamente en la cruz, si ha dado su vida plenamente, no termina todo allí. Ha donado su vida por amor. Su vida, por lo tanto, termina en la vida, no en la muerte, sino en la vida. Y solamente los puros de corazón pueden ver eso. Por eso a veces nos pasa a nosotros también que dicen: oye, pues ¿qué tanto haces en la iglesia? ¿O por qué tienes que rezar? ¿Por qué tienes que comportarte de esta manera? Es porque la gente no ve todavía, no ven la razón. Porque el cristiano tiene su corazón allá arriba, en la vida eterna. Y cuando uno anda en las cosas del mundo, no puede ver eso. No puede entender por qué hacemos las cosas que hacemos los cristianos. ¿Por qué tenemos que cumplir los mandamientos? ¿Por qué tenemos que vivir bien? Entonces no lo entiende, porque su corazón no está limpio. Pero para el cristiano, cuando su corazón está limpio, puede ver que si uno dona su vida, se entrega y la da con amor como Jesús la dio, uno encuentra después de la muerte la vida. Y esa es la manera en que debemos de ver todos lo que está esperando en la otra vida. Y entonces estos discípulos, Jesús se muestra a ellos, no les muestra su rostro. Lo que les muestra es sus manos. Las manos que han sido traspasadas por sus clavos, las manos que se han donado sirviendo al ser humano, las manos que se quedaron vacías porque fueron traspasadas por los clavos, todo lo ha dado. Sus manos están vacías, ha dado su vida por nosotros. Entonces ha donado su vida por nosotros, por nuestra salvación. Y es lo que contemplamos en esas manos de Jesús. Son las manos que tocaron al leproso,
las manos que levantaron la dignidad de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, que estaba avergonzada por los demás que querían apedrearla, y Jesús la toma de la mano y le restaura la dignidad. Son las manos que bendecían y abrazaban a los niños. Son las manos que curaban a los enfermos. Son las manos que se pasaron haciendo el bien a toda la humanidad. Son las manos de Jesús, las manos del crucificado, que ha donado su vida plenamente. Y luego contemplamos, también les muestra el costado. Y en el costado nos dice en la Escritura que salió sangre y agua. Para el judío en la sangre está la vida. Pues Jesús, que quiere dar su vida a la humanidad, y luego surge el agua. En el agua está la vida espiritual del cristiano. Por eso nos bautizan con agua. Es un nacer a la vida espiritual. Es lo que quiere dar Jesús, su vida a la humanidad. Una vida que no se acaba, sino una vida eterna. Una vida que es para siempre, en felicidad con Él. Eso es lo que Jesús quiere dar a la humanidad. Y entonces Jesús les confía una misión a sus discípulos. Sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes ustedes les retengan los pecados, les quedarán retenidos. Entonces les da el poder de perdonar pecados. Y por eso el sacerdote puede perdonar pecados, porque a veces decimos: ¿por qué me voy a confesar con un sacerdote si es más pecador que yo? ¿Quién sabe si sea más pecador que tú? A lo mejor sí, pero por la ordenación recibió el Espíritu Santo, y sea como sea su vida, te puede perdonar sus pecados por ese Espíritu que se le dio en la ordenación sacerdotal. Entonces, y por eso el Concilio de Trento fue el que declaró, por este pasaje de la Escritura, que los sacerdotes podían perdonar pecados. Y ahí viene el sacramento de la reconciliación, del perdón, por ese Espíritu que se le dio. Pero no se refiere solamente a los sacerdotes. Todos nosotros tenemos una misión, y la misión viene a ser la de perdonar. Cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos injuria, es el llamado del cristiano, el perdonar. Podemos perdonar a los demás. Es la llamada del cristiano también de entregar nuestra vida. La misión del cristiano es erradicar el pecado de este mundo. Quitar el pecado de la humanidad, porque si la humanidad está herida hoy en día, es precisamente por el pecado, por la injusticia, por el odio, por la violencia, por tantos males que hay allá afuera. Y la misión del cristiano es construir el reino de Dios. Y entonces, cuando uno dona sus manos en el servicio, en la ayuda de los demás, las manos de uno se vuelven con las de Jesús. Se vuelven como las de Jesús, que ama, que sirve, que entrega su vida. Y entonces es cuando uno empieza a sembrar la vida. Esa es la misión que nosotros tenemos, sembrar la vida a los demás. Y ahí es donde empieza a veces nuestro temor, porque los discípulos estaban aterrados por lo que le había pasado a Jesús, con mucho miedo. Nosotros también a veces tenemos miedo cuando salimos al mundo, cuando estamos en el mundo, y a veces hay ciertas contradicciones que decimos: pues está la tentación allá afuera, me están llevando por este camino, pero yo no quiero, yo no lucho por seguir adelante. Y viene el miedo: ¿podré o no podré? Pues claro que podrás, con la fuerza del Espíritu Santo. Si confías en el Espíritu Santo, Él te va a dar la fuerza, Él te ayudará. A veces vienen aquellas palabras de desaliento que: ¿por qué tuve que hacer esto? Me equivoqué. No soy bueno, soy malo. Y entonces viene la voz del Espíritu que te dice: sí, te equivocaste, pero eres un hijo de Dios. Y Dios te ama. Y te levanta la dignidad. ¿Y escuchas esa voz? Ese es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros, que nos dice que estamos en lo correcto, que restaura nuestra dignidad, que nos levanta. Esa es la obra de Dios,
que nos ama profundamente. Y entonces por eso nosotros también, esa es nuestra misión, erradicar el pecado en el mundo, combatir el mal. Porque si nosotros ignoramos a veces el mal que está allá afuera, o a veces en nuestras familias, si lo ignoramos, pues a veces también nosotros podemos ser culpables, porque la misión viene a ser sembrar la semilla de la fe, para que aquella persona, aquella comunidad tenga vida, porque eso es lo que está en el corazón de Dios, lo que quiere darnos siempre su vida. Le pedimos a Dios que nos dé esa confianza en Él, seguir caminando con Él, siempre escuchando al Espíritu Santo, perder nuestros miedos, porque al final ya sabemos quién gana la batalla. La batalla ya está ganada. Dios es el que triunfa siempre. Desde ahí está nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza de que algún día veremos al Señor tal cual es. Ahí está nuestro corazón. No en esta vida, sino en esa vida que Jesús nos ha prometido y a la cual Él ya ha resucitado y nos espera. Le pedimos a Dios que nos conceda esa gracia, esa confianza, esa fe viva y continuar caminando con Él, tener las mismas manos que Jesús tuvo, siempre sirviendo, siempre amando. Que así sea.